Ya está. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la exposición. Ya saben, cualquier duda que tengan, por favor, la van enviando por el chat y la vamos resolviendo en el desarrollo de la clase. El tema de esta semana corresponde a escritura. Ustedes hacen un paréntesis, hacemos un paréntesis a lo que es la gramática para trabajar escritura. Recordemos que la escritura no es parte de la gramática, ya que la gramática es algo ha surgido de manera natural en las lenguas, mientras que la escritura es algo que inventa el hombre. Bien, entonces por eso no lo vamos a considerar como parte de ella. Hacemos un paréntesis, dejamos gramática, trabajamos escritura. ¿Y qué aspectos se desarrollan en escritura? Pues vas a desarrollar lo que es uso de letras mayúsculas, tildación y también lo que es uso de signos de puntuación. Claro que estos temas están divididos en semanas, ¿no? Entonces, esta semana, por ejemplo, trabajamos uso de letras y uso de letras mayúsculas. La próxima semana vamos a trabajar lo que es tildación y de ahí casi al término del curso se trabaja lo que es uso de signos de puntuación. Bien, entonces lo primero que hacemos es definir a la escritura. A la escritura la vamos a definir como un sistema gráfico, bien, que representa la oralidad de las lenguas, bien. Lo que trata de representar entonces es la oralidad de las lenguas. Eso es lo que trata de representar. Em, el objetivo de la escritura, chicos, es hacer que la información venza o traspase la barrera del tiempo. O sea, que quede un registro, bien, que quede un registro de la información en un soporte físico. Esa es la intención de la escritura. Por esa razón, el hombre inventa este sistema. ¿Cuáles son las características que presenta este sistema? Es simbólico, es artificial, es posterior y es conservador. ¿Por qué es simbólico? Porque no hay una relación natural entre el nombre de los objetos y sus significados, ¿ya? No hay una relación natural. Es más bien convencional, o sea, se establece por convención. Un determinado grupo acuerda que un elemento va a recibir una denominación, todos lo hacen y queda establecido. Es artificial porque es una invención del hombre. Es posterior porque la escritura siempre se inventa después de que ya ha surgido la lengua en su forma oral, en su forma natural. Bien. Y es conservadora porque lo que trata es que permanezca, prevalezca por mucho tiempo la información. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, también no suele sufrir muchas variaciones de manera continua. Bien, al contrario, ¿no? Es bastante regular. ¿Ok? Listo. Esas serían entonces las características de este sistema. En cuanto a su evolución, vas a tener por un lado los pictogramas. Bien, los pictogramas em, son los primeros intentos del hombre por representar lo que hay en su entorno. En realidad los pictogramas eran más dibujos, ¿no? El hombre dibuja lo que ve en su entorno. Eso es lo que hace el hombre y deja ese registro. Claro que ese sistema de escritura no era convencional, no era un sistema de escritura en realidad. Eso evoluciona a los ideogramas. ¿Qué son los ideogramas? Los ideogramas ya representan ideas, situaciones que el hombre tiene que interpretar. Entonces tampoco era un sistema muy eh, funcional. Bien. Estos ideogramas se mantienen hasta el día de hoy en algunas lenguas asiáticas. Bien. Que tienen que ser interpretados, pero son muchos, ¿bien? Son muchas interpretaciones que tendrían que aprenderse, entonces no es lo más recomendable. Evoluciona a algo silábico, es decir, se empiezan a representar las mínimas unidades de pronunciación.
Esto ya era más útil, bien, pero así todo, pero así todo se fue perfeccionando aún más. ¿Y a qué llegó a perfeccionarse? A que se representaran solamente los sonidos. ¿Por qué? Porque se percibe que en las lenguas se repiten los sonidos de manera constante. Y si algo se repite es porque tiene un número limitado. Bien, no es infinito, es más bien finito. Muy bien. Entonces, eso ya es la escritura alfabética o fonográfica. Bien, fonográfica porque los grafemas representan a los fonemas. Es justamente el tipo de escritura que presenta la lengua española. Bien, nosotros, obviamente, por los objetivos del curso, se suele trabajar cómo es la escritura de la lengua española. ¿Ok? Proviene del alfabeto latino, dice, al que se incorporaron con el tiempo varias letras que no figuraban en el inventario latino originario, por ejemplo, la U, la J, la ñ y la W. El tipo de escritura es alfabético fonográfico, es decir, que cuando nosotros escribimos lo que representamos son fonemas. Nuestro alfabeto está constituido por 27 grafemas que representan 24 fonemas. Bien, 27 grafemas representan a 24 fonemas. Lo lógico sería que el número sea regular, o sea, si son 24 fonemas, sean 24 grafemas, pero no es así. De por sí ya se observa una pequeña diferencia, lo que nos hace pensar que hay más grafemas que fonemas. Es decir, que nos vamos a encontrar con casos en los que un fonema va a tener más de una representación. ¿Ok? Luego, se observa también la presencia de dígrafos. Hay 5 dígrafos en el español. Tienes, por ejemplo, la letra Ch, la doble R, UU, GU y doble L. Bien. ¿Qué es un dígrafo? Un dígrafo son dos letras que representan a un fonema. ¿Ya? Como puedes observar, tenemos aquí esos signos. Y te los coloco aquí con sus equivalencias, ¿ya? Fonológicas. Por ejemplo, tienes che, que va a representar a la fricada palatal, sorda, ¿no? Ahí está. Luego tienes la doble L, que representa a la lateral palatal. Bien. Luego tienes a GU, que representa a la oclusiva velar sonora. Doble R, que representa a la vibrante múltiple. Y QU, que representa a la oclusiva velar sordo. Esos son los 5 dígrafos del español. Por ejemplo, tú tienes la palabra mantequilla y tienes dos dígrafos, UU y doble L. O tienes, por ejemplo, la palabra chorrillos, tienes che, tienes la doble R y tienes la doble L. Tienes, por ejemplo, la palabra guerra y también vas a considerar GU y la doble L. Ya está. Muy bien. Recuerda entonces que tienes que aprenderte muy bien esos 5 dígrafos. ¿Por qué? Porque a veces te vienen preguntas, a veces te vienen preguntas donde te piden la cantidad de dígrafos en un enunciado y a veces también te dicen la cantidad de dígrafos diferentes, ¿ya? Entonces, por eso tienes que tener bien claros cuáles son. Listo. A ver, hay una pregunta.
La H, ¿por qué no sería un dígrafo? En su representación fonológica está reemplazada por un solo fonema. Sería el fonema anterior, posterior a este. La H dice no sería un dígrafo. La H sola no es un dígrafo porque para que sea dígrafo tienen que ser dos letras, como el caso de CH, la doble L, la GU, la doble R, la QU. Para que sean dígrafos tienen que ser dos letras. Bien. Y H sola de por sí, bueno, no representa ningún fonema, ¿no? H sola. Pero no puede ser dígrafo porque es necesario que sean dos letras, ¿ya? Dos letras que representen a un fonema. Ese es el concepto de dígrafo. Bajo este concepto, en el español solo se identifican estos cinco. Bien, por esa razón. Ok. Ahora, listo. Describe, dice, el uso de letras mayúsculas y minúsculas. En nuestro sistema escrito se va a ver la diferencia entre letras mayúsculas y letras minúsculas. Bueno, más adelante vamos a hablar de estos casos. Primero hablemos de la relación que hay entre los fonemas y los grafemas del español. ¿Ya? Hay dos tipos de relaciones, como puedes observar en este cuadro. La relación simétrica, llamada también biunívoca, y la relación asimétrica, llamada también em, no biunívoca. Bien. Veamos los casos de la relación simétrica o biunívoca. Esto es lo que hace casi perfecto nuestro sistema escrito. ¿Ya? Una letra representa un fonema. Por ejemplo, la letra P solo representa al fonema oclusivo bilabial sordo. La letra T representa el fonema oclusivo dental sordo. La letra D representa el fonema oclusivo dental sonoro. La letra F, que representa la fricativa labiodental sorda. La letra Y, que representa la fricativa palatal sonora. La letra L, que representa la lateral alveolar. La doble L, que representa la lateral palatal. Y así vas a encontrar otros casos, como puedes ver en este cuadro. En todos estos casos, una sola letra representa un fonema, lo que no te ha generado dificultad en ningún momento. O sea, en ningún momento, por ejemplo, tú te has preguntado, ¿con qué letra D escribo la palabra dedo? ¿No? O sea, jamás tuviste esa duda, porque te enseñaron que ese sonido solo tenía una representación escrita. Luego tienes la relación asimétrica o no biunívoca. Em, Se identifican dos tipos de relaciones dentro de ella, la poligrafía y la polifonía. Bien, quiero que lo deduzcas a partir del nombre. La poligrafía se entiende como que son varios grafemas, pero son varios grafemas que representan a un solo fonema. Bien, entonces, por eso recibe esa denominación de poligrafía o relación poligráfica. Por ejemplo, tiene la oclusiva bilabial sonora, que puede ser representada por la letra B, la letra V o la W. Tienes la oclusiva velar sonora, que puede ser representada por la letra G o por el dígrafo GU. Bien. Tienes la fricativa interdental sorda, que puede ser representada por la letra C o la letra Z. Tienes la fricativa velar sorda, que puede ser representada por la letra J, la letra G o la letra X. Tienes la oclusiva velar sorda, que puede ser representada por la letra C, Q o K. La fricativa alveolar sorda, que puede ser representada por la letra S o la letra X. La vibrante múltiple, que puede ser representada por la doble R o por la R. Y la vocal I, que puede ser representada por la letra I o la letra Y. Todos estos casos son ejemplos de poligrafía. Por ejemplo, digamos que yo tengo la palabra em,
A ver, permítame un minuto, chicos. Por ejemplo, ¿no? En la palabra herbívoro, en herbívoro vas a encontrar poligrafía. Porque si tú escribes esto fonológicamente, te vas a dar cuenta que es un mismo fonema, pero ha sido representado por letras diferentes. Bien, ese es un caso, por ejemplo, de poligrafía. Ahora, la polifonía es más bien cuando un grafema representa fonemas diferentes. Una sola letra. Por ejemplo, el caso de la letra G, que puede representar a la oclusiva velar sonora o a la fricativa velar sorda. Por ejemplo, en la palabra pedagogía, tú has escrito con la misma letra G, pero observas que son sonidos diferentes, ¿no? Por ejemplo, en la palabra gigante. En gigante, ¿no? En gigante tienes gigante. Entonces es una misma letra, pero está representando a sonidos diferentes. Eso es polifonía. Bien. Por ejemplo, la letra X también, ¿no? Puede representar a la fricativa velar sorda o a la fricativa velar sorda o a los dos sonidos, a la oclusiva velar sorda con la fricativa velar sorda. Entre vocales, por ejemplo, en la palabra taxi. La R, la letra R, que puede representar a la vibrante simple o a la vibrante múltiple, por ejemplo, en armonía o en Israel. La letra C, que puede representar a la oclusiva velar sorda y a la fricativa interdental sorda. Por ejemplo, si se escola, tiene el valor de la oclusiva velar sorda. Pero si dice ciencia, está representando a la fricativa interdental. Bien. Entonces, en este cuadro lo que haces es observar esos casos de poligrafía y polifonía. No sé si hasta ahí hay alguna preguntita, chicos. ¿Vamos bien? Miss. Hola, sí. En la palabra guerrero, la G y la U se consideran dígrafo. En la palabra guerrero tiene dos dígrafos, GU y la doble R. Ah, entonces se considera GU. Claro. ¿Cuándo no consideras GU? Cuando tienes diéresis. Ah, Pero recuerda que esos dos casos es frente a la vocal E o a la vocal I. Lo que pasa es que la diéresis aparece para decirte que la pronunciación no es ni gue ni gui, sino es gue o wi. Por ejemplo, en lingüista, tú escribes con diéresis, ¿no? Para decir lingüista, porque si no aparece diéresis, tú dirías lingüista, ¿te das cuenta? Entonces, para evitar esa confusión, tiene que aparecer diéresis. Profesor, y si no hay diéresis y está frente a la E a la I, es dígrafo, ¿ya? Es dígrafo, como el caso de Guerrero. Muy bien. y en la palabra pequeña, el que y la Q y la U también es un dígrafo, ¿no? Así es, muy bien, también. Otra última, en la palabra Grecia, GR no es no es un dígrafo, ¿no? No, no, no hay dígrafo. Ok, gracias. Ya, muy bien, muy bien. Entonces yo les proyecto esto, que es para absolver algunas dudas, ¿ya? Tienen algunos minutitos, a ver, la analizan.
Muy bien, veamos. Corroboras con tus respuestas, ¿ya? Tienes la palabra hazme reír en primer lugar. Voy a escribirla con Z y con doble R. Y es un hiato acentual, ¿no? Luego tienes la palabra cirugía, sugerencia, exhibición y herbívoro. Ya está. Esa era la forma como debías escribirla. Y acá te pedían poligráficos, ¿no? Donde había poligrafía, o sea, diferentes letras que representaran un mismo sonido. ¿Dónde lo tenías? Exoesqueleto, exoesqueleto, bien prohibitivo, ¿no? 1 y 4. Muy bien, excelente. Ahora, vamos a hablar del uso de las letras mayúsculas. Bien, bien. Vamos a trabajar. En primer lugar, la pregunta sería, ¿cuándo usamos las letras mayúsculas? Nosotros vamos a usar las letras mayúsculas para indicar que una palabra es más importante que otra. Bien, ahí usamos las mayúsculas. Una letra es más importante que otra. Una palabra. Pero también hablar de importancia a veces es un poco subjetivo. Entonces ya la RAE ha establecido cuáles son esas palabras que debe manejar el criterio de ser más importantes. Hay muchas reglas sobre el uso de las letras mayúsculas. Bien, vamos a trabajar las más importantes, las que debes conocer. En esta primera diapositiva se presenta la interacción de las letras mayúsculas con los signos de puntuación. Por ejemplo, con el punto. Bueno, ya sabes por norma que siempre después de un punto vas a escribir con mayúscula. Por ejemplo, el mar estaba embravecido aquel día. Los barcos sorteaban las olas con dificultad. Los va con mayúscula porque está después de un punto. Luego de puntos suspensivos, pienso que lo mejor es que, mejor hablamos luego. Cuando los puntos suspensivos cambian de tema, debes usar mayúscula. Cuando solo son para indicar una pausa, debes seguir con minúscula. ¿Ya? Entonces te vas a guiar de eso. Luego, en el caso de los dos puntos, cuando tienes una cita textual, bien, cuando tienes una cita textual, todo inicio de cita textual comienza con mayúscula. Por ejemplo, Jesús dijo, la verdad os hará libres. La va con mayúscula. También después de vocativos, ¿no? Los vocativos, cuando dejas un espacio, se suele colocar dos puntos. Por ejemplo, estimada coordinadora, espero que en estos momentos usted pueda. Ese espero va con mayúscula. Y luego tienes los signos interrogativos y exclamativos. Después de un cierre de interrogación o exclamación, usas mayúscula. Por ejemplo, ¿qué tragedia? ¿Quién fue en su ayuda? Pero si entre la secuencia de preguntas que observas hay otro signo como una coma, entonces ya no puedes usar mayúscula. ¿Por qué? Porque es parte de un mismo enunciado. ¿Ya? Es parte de un mismo enunciado. Entonces no puedes usar mayúscula. Ahora, ya no trabajamos con respecto a la puntuación. Vamos a ver otros casos concretos. ¿Ya?
Con los nombres propios. Nombres propios de personas. Bueno, los nombres propios de personas y los apellidos van con mayúscula inicial. Si usas el nombre en plural, entonces este también debe ir con mayúscula. Por ejemplo, dicen que los Luis son sencillos. Luis con mayúscula. En una situación opuesta están varios Vidal. Vidal con mayúscula. ¿Bien? O sea, en la pluralidad se mantienen con mayúscula. Luego, si hay apellidos que tienen preposición y artículo, va a depender de la presencia del nombre. ¿Esto qué significa? Si está el nombre de pila, la preposición y el artículo van con minúscula. Por ejemplo, Andrés de la Cruz será arquitecto. Pero si se omite el nombre de pila, entonces de la preposición asume la mayúscula. Se ausentó el señor de la Cruz. Y si alguien se casa con una persona cuyo apellido comienza con preposición, entonces vas a trabajarlo de la siguiente forma. Tú sabes que cuando alguien se casa acostumbran colocar el de para indicar con quién se casó. Entonces sería la señora de va con minúscula que indica que se casó, y de la Puente de el apellido del esposo va con mayúscula. ¿Ya? Ese sería el tratamiento. Ahora, si el apellido solamente tiene artículo, el artículo siempre va con mayúscula. Esté o no esté el nombre de pila. ¿Ya? Por ejemplo, el profesor Latorre llegó con su hermano Jorge Latorre Álvarez. Esté o no esté el nombre de pila, siempre va con mayúscula. Luego tienes los hipocorísticos, apodos, alias, sobrenombres y seudónimos. Patti conoció a la Pulga Ruiz Díaz en el estadio. Solamente el sobrenombre, ¿ya? No se aparece con un artículo que lo acompañe. Bien, listo. Seguimos. Ahora, nombres de lugares, o sea, los topónimos, también se escriben con mayúscula. Europa, El Salvador, Perú, Ayacucho. Hay que tener cuidado porque hay algunos nombres propios que tienen artículo o tienen sustantivos como parte de la denominación. Por ejemplo, La Habana tiene artículo, Villa El Salvador tiene sustantivo, tiene artículo, Ciudad de México, Cabo Verde, Mar del Plata, Río de Janeiro. Cuando son parte del nombre, tienen que ir con mayúscula. Pero si no son parte del nombre, entonces no hay por qué colocarlo con mayúscula. Como por ejemplo, el Mar Rojo. Mar no se llama Mar Rojo, se llama Rojo, nada más. El río N se llama solo N. La cordillera de los Andes se llama solo Andes. Las Islas Galápagos, el Cabo de Hornos. Bien. También las denominaciones antonomásticas usadas como alternativas estilísticas. Viejo Mundo, Ciudad Eterna, Santa Sede. Sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de zonas geográficas que abarcan varios países y se conciben como áreas geopolíticas. Por ejemplo, América Latina, Europa del Este, Cono Sur, los conos, ¿bien? Los puntos cardinales solitos se escriben con minúscula, pero si están como parte de un nombre propio, sí los consideras, ¿bien? Con esa información trabajamos nuestro siguiente ejercicio de aplicación. A ver, lo analizas, me vas enviando tus respuestas o preguntas si tuvieses, ¿bien?
Muy bien, vamos a corroborar sus respuestas. Dice, dígrafos. El sol brilla, brilla, acá tenías un dígrafo, sobre la playa y el viento suave mueve las hojas de las palmeras. Joaquín, y Charo, CH, se sentaron cerca a disfrutar de la tranquilidad, tranquilidad. Sus pequeños, jugaban con la arena, mientras avecillas, doble L, volaban sobre el agua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Excelente. Eran 6. Luego, uso correcto. A ver, si conocías la dirección, ¿por qué no llegaste? Por con minúscula. El guardián nos dijo volveré, volveré con mayúscula. No sé si voy a llegar, tal vez vaya otro día. Esta era la correcta, ¿no? Porque los puntos suspensivos presentaban un cambio de tema. Quisiera irme lejos, pero ese pero debió estar con minúscula. ¿Te reuniste con los socios? Respóndeme. Respóndeme tenía que estar con mayúscula. ¿Por qué? Porque estaba después de un cierre de pregunta. Número 3. Pedro del Río será el nuevo representante en el Cairo y la Haya. Del tenía que estar con minúscula. En el continente de África está el archipiélago de Cabo Verde. Continente con minúscula, Cabo con mayúscula. Creo que la pulga ya visitó la ciudad del Vaticano varias veces. La tenía que estar con minúscula. La acogedora ciudad de La Paz se encuentra en América del Sur. Ciudad con minúscula, ¿no? Muy bien. Entonces la tenías en la E. Listo. ¿Seguimos? Vamos a ver más usos de las letras mayúsculas. Bien. Nombres de organismos, instituciones, departamentos o secciones administrativas, órdenes religiosas, partidos políticos, equipos deportivos, edificios, organizaciones, asociaciones y establecimientos comerciales, culturales o recreativos. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, la Liga contra el Cáncer, bien, Ministerio y Trabajo con mayúscula, ¿no? Liga contra Cáncer con mayúscula. Orden de frailes menores, desde la palabra orden, Deportivo Municipal, Universitario de Deportes, Juntos por el Perú, Los Quipus, Lima Plaza Sur, Real Plaza. Luego, también alternativas antonomásticas de las selecciones deportivas nacionales, como por ejemplo, hoy la Roja, selección chilena o española, dice, se enfrenta con la Vinotinto, ¿no? Son denominaciones alternativas a estos equipos. Em, algunos sustantivos como ejército, gobierno, marina, iglesia, policía, se escriben con mayúscula cuando se refieren a la institución, pero no cuando no se refieren a ella. Por ejemplo, en el caso de policía, si tú dices lo detuvo un policía, policía va con minúscula. Pero si dices la policía em, gestionó para que ayuden a los damnificados, entonces la policía está como institución. Como institución debe ir con mayúscula. Bien. Nombres de periodos en que se dividen tanto la prehistoria como la historia y nombres de divisiones geológicas y paleontológicas. Paleolítico, edad de los metales, siglo de las luces, antigüedad, el tercer Reich, el precámbrico, mioceno. Bien. El paleozoico, el cretácico, el jurásico. No los adjetivos, eh, no los adjetivos especificadores. Bien. Ahora, si aparece, si aparece, por ejemplo, el sustantivo era o periodo, entonces ya no debes usar la mayúscula. Es diferente decir el cenozoico lo escribes con mayúscula inicial, a decir la era cenozoica. Bien, listo. Dice, denominación de acontecimientos históricos relevantes que dan nombre a determinados periodos.
La primavera de Praga, la Gran Depresión, la Reconquista, la Contrarreforma, la Semana Trágica, el cisma de Occidente. Si los acontecimientos son puntuales y no dan nombre a periodos históricos, van con mayúsculas solo los nombres propios. Estudié sobre la toma de la Bastilla y el desembarco de Normandía. Nombres propios de guerras, combates y batallas. La parte específica de la denominación, no así los genéricos guerra, combate y batalla. Por ejemplo, la guerra de los 100 años, la batalla de Ayacucho, el combate de Angamos, pero no los sustantivos, ¿ya? Los nombres de las guerras mundiales, desde el término primera y segunda, y las palabras significativas que forman parte de la denominación de imperios y revoluciones. Por ejemplo, la revolución industrial, la revolución de los claveles, pero en la revolución rusa o la revolución francesa, rusa, francesa van con minúscula. Igual con imperio. Tanto la palabra imperio y revolución, los adjetivos especificadores suelen ir en minúsculas, ¿ya? Imperio romano, imperio maya, salvo imperio de Occidente. Los cuatro nombres de los movimientos, de esos movimientos culturales universales, que son Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo y Romanticismo. Yo te sugiero que estos cuatro nombres te los aprendas de memoria, ¿ya? Te va a ayudar bastante. Repito, Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo y Romanticismo. La primera palabra del título de cualquier obra de creación, libros, películas, cuadros, esculturas, piezas musicales, programas de radio, televisión. Hizo resúmenes de la Odisea, la Ilíada, la Divina Comedia, Un mundo para Julius. Yo veía Aprendo en casa, mi mamá, Pasión de Gavilanes. También la primera letra eh, de los títulos abreviados, pero no el artículo que los precede. Por ejemplo, leímos el Quijote y la Celestina. Quijote y Celestina con mayúscula. Ahora, los nombres de periódicos y revistas tienen otro tratamiento, ¿no? Es cada elemento de la denominación. Por ejemplo, el comercio, la república. Nombres de libros sagrados, ya van con mayúscula inicial. Por ejemplo, Biblia, Sagradas Escrituras, Nuevo Testamento, Corán. Nombres de asignaturas, cursos, licenciaturas van con mayúscula. Por ejemplo, Derecho, Ingeniería Mecánica de Fluidos, cada elemento de la denominación. Introducción a la lingüística hispánica, por ser nombre de curso. Todas las palabras significativas del título de documentos oficiales o históricos, tratados, convenciones, acuerdos, declaraciones y textos legales o jurídicos. El Tratado de Versalles, la Convención de Ginebra, la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Código Civil. Con el caso de las leyes, cuando el nombre de la ley es completo, cada elemento de la denominación va con mayúsculas. Por ejemplo, Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco. Cada elemento de la denominación. Pero si tienes ley antitabaco, entonces ahí sí va con minúscula. Bien. Nombres propios de dioses. Dios, Alá, Jehová, Odín, Júpiter, Jesucristo, Espíritu Santo, Mahoma, Júpiter, Minerva. Pero cuando Dios está como sustantivo común, debes emplearlo con minúscula. Nombres de seres mitológicos o fabulosos. Clío, Polifemo, Pegaso, Pandora. Pero sirena, fauno, musas, ninfas, cíclopes van con minúscula. Apelativos antonomásticos y advocaciones. El Creador, la Virgen de Guadalupe, el Todopoderoso, Nuestra Señora del Rosario. Nombres de los cuerpos celestes y otros entes astronómicos. La estrella Altair, el nombre Altair, la Vía Láctea, Marte, la Osa Mayor, el cometa Halley. Pero no te dice, por ejemplo, las palabras universo, sistema solar ni estrella polar. Ahora, los términos Tierra, Sol y Luna en contextos astronómicos, ¿ya? Venus se encuentra más cerca del Sol que la Tierra, por ejemplo. Cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, se produce el eclipse lunar. Pero no si tú dices, por ejemplo, esta noche hay luna llena, ahí va con minúscula. O siempre luchó por los derechos de los desheredados de la tierra, va con minúscula. ¿Ya? Tiene que ser un contexto astronómico. En cuanto a los signos del zodiaco, siempre la palabra zodiaco va con mayúscula inicial.
Y para que el signo aparezca con mayúscula, tiene que aparecer la denominación signo. Por ejemplo, dos signos de aire son Géminis y Libra. Ernesto nació bajo el signo de Tauro. Pero si lo usas de manera general, no. Por ejemplo, los Capricornios son tenaces. Capricornios van con minúscula. Todas las palabras significativas que forman parte de la denominación de eventos culturales o deportivos. Por ejemplo, Festival de Cine de La Habana, Cuarto Congreso de Cirugía Vascular, Bienal de Venecia, Salón del Cómic de Barcelona, etc. Sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de festividades civiles, militares o religiosas. Semana Santa, Pascua, Navidad, Viernes Santo. Los días de la semana van con minúscula. Bien, Viernes Santo porque es nombre de una festividad. Fiesta del Sacrificio, fiesta grande, el Día de las Lenguas Originarias y Año Nuevo. Tenemos muchas festividades con el nombre con el sustantivo día. Entonces, desde día va con mayúscula. Nombres de premios. Por ejemplo, fue galardonado con el Premio Nobel de Física. Luis Mateo Díez recibió el Premio Cervantes. La película recibió 2 Oscar. Pero van en minúscula, dice si se refieren al objeto o a la persona premiada. Elevó el Oscar ante cámaras. Entrevistó al Nobel de Física. Bien. Luego, nombres propios que se asignan a fenómenos atmosféricos, huracanes, tormentas. No así el sustantivo genérico que a veces los acompaña. El tifón Fred, el huracán Katrina, el fenómeno del Niño. Las marcas y nombres comerciales. Son nombres propios, ¿no? ¿Has visto el último anuncio de Coca-Cola? Salió al mercado el nuevo híbrido de Toyota. Nombres propios de animales y objetos singularizados. Chita, bucéfalo, Pluto, el Big Ben, la tizota. Nombres latinos de especies y subespecies de animales y plantas. El primer elemento de la denominación. Los nombres latinos están compuestos por 2 o más elementos. El Felis silvestris catus, la Pimpinela niso. Abreviaturas, siglas y acrónimos. Señor, usted, licenciado, ingeniero, van con mayúscula inicial. Las siglas, cada elemento de la denominación. Y como acrónimos tiene Sintecopi, RENIEC. ¿Por qué? Porque son nombres propios. Son acrónimos, pero son nombres propios. Muy bien. Con este ejercicio reforzamos lo que hemos estado explicando. Hay que corregir. Tienen errores, ¿ya? A ver, traten de identificar cuáles son los errores y luego lo trabajamos juntos. Profe, Sí, hijito, dime. en la palabra Guerra Fría, guerra va con mayúscula. Sí, Guerra Fría va con mayúscula. Solo guerra, ¿no? Fría no. Ambos términos los trabajas con mayúscula. Ah, ok, ok. Gracias. Profesora, ¿Sí? ¿y la palabra ovni va con mayúscula o en minúscula? Omni es acrónimo y va con minúscula. Ya, profesora. ¿Ok? Miss. Sí, hijito, La palabra hemisferio norte y hemisferio sur, ambas con palabras van minúscula. con, Con ambas con- minúscula. hemisferio con, ambas con minúscula. Sí, con minúscula. Ok, ok.
Muy bien, veamos. El profesor del curso de lengua amerindia 1 sugirió leer el libro Tesoro de Nombres Aguazú. Vamos a corregir, ¿ya? Vamos a corregir para que tengan las versiones ya correctas. Del con minúscula. Bien. Del curso de lengua amerindia, nombre del curso, cada elemento de la denominación con mayúscula. Nombres de obras literarias solamente llevan mayúscula inicial. Entonces, así debería quedar esta oración. El fenómeno del niño está relacionado con el calentamiento del Océano Pacífico. Océano debió estar con minúscula. Los candidatos al premio Miguel de Cervantes, premio, son propuestos por la Real Academia. Así quedaría. El león, pantera, león, nombres científicos, solo el primer elemento. Y félidos tampoco, ¿no? No está justificado. El RUC del Ministerio de Cultura, cultura con mayúscula, lo emitió mal el doctor Pereira ante la SUNAT con minúscula. La Semana Santa, Santa con mayúscula. América Latina, Latina. Vía Láctea estaba bien. Acá el problema era constelación, ¿no? Constelación debía estar con minúscula. Luego de la Revolución Francesa, francesa con minúscula. Bien. Romanticismo sí con mayúscula. Y así. Así debía quedar este ejercicio. Bien. Ya. Entonces seguimos. En esta diapositiva tenemos un cuadro que presenta uso de letras minúsculas. Bien. Cargos públicos se escriben con letra minúscula, igual que los puntos cardinales, las líneas imaginarias como hemisferio norte, Ecuador. En trópico de Capricornio observa que trópico va con minúscula. Nombres de enfermedades, salvo que aparezca el nombre de la enfermedad como el síndrome de Down, enfermedad de Parkinson, porque en estos casos Down, Parkinson, Chagas, Zika están como nombres propios, son los investigadores. Bien. Religiones, cristianismo, islam, judaísmo, budismo, hinduismo. Nombres de lenguas, inglés, español, aymara, shipibo, conibo. Nombres de monedas, dólar, sol, peso colombiano, euro. Días de la semana, meses del año, estaciones del año. Profesiones como ingeniero, médico, etcétera. Ciencias y disciplinas científicas, bien, que no sean nombres de profesiones, ¿no? Lingüística, física, fonética. Razas de animales, gato persa, perro pastor alemán, dálmata. Y si la denominación contiene un nombre propio, este debe mantenerse con mayúsculas, como el tigre de Bengala, el gato de Angora, el perro de Terranova. Principios activos de los medicamentos, como paracetamol, amoxicilina, ibuprofeno. Pero si son nombres de marcas, van con mayúscula inicial, como Panadol, Amoxidal, Ibupiraca, ¿ya? Porque son nombres propios en realidad. Listo, entonces este cuadrito es solo para precisar los usos de las minúsculas. Siguiente ejercicio, a ver, vamos completando con mayúsculas o minúsculas y luego trabajamos juntos, ¿ya chicos?
Muy bien. Veamos. Vamos a completar. El partido Alianza para el Progreso va con mayúscula inicial. Bien. Se fundó en diciembre, meses del año con minúscula. Lenguas como el italiano, nombres de lenguas va con minúscula. Y portugués provienen del latín, latín con minúscula. La lengua del imperio, imperio con mayúscula, romano con minúscula. En la psiquiatría, minúscula, por ser disciplina, y psicología, se planteó el estudio del síndrome de Asperger. La batalla, minúscula, tuvo lugar en la Guerra del Pacífico, guerra con minúscula. La edad, mayúscula, de los metales fue un periodo de la prehistoria, prehistoria con minúscula. La divinidad del Islam siempre es Alá, Alá con mayúscula. Y su libro sagrado es el Corán. En el Parque de las Leyendas, parque con mayúscula, leyendas con mayúscula, vio una actriz del programa La Reina de las Carretillas, la con mayúscula. Reina, minúscula, carretillas, minúscula. Para la neumonía grave, neumonía, una combinación de penicilina, ampicilina y gentamicina es efectiva. Ya está. Muy bien, chicos. Así quedarían las formas correctas. Listo. Miss, Sí, en el caso de Imperio Romano, el primero tiene que ser mayúscula y el segundo con minúscula, ¿no? sí. Siempre que encuentres la palabra imperio, el adjetivo especificador va a ir con minúscula. Y en la Reina de las Carretillas, el primero de la va con mayúscula porque está Nombre de haciendo programa. doramas. Ajá, allá. Nombre de programa televisivo. Ujú. Gracias, Miss. Listo. Bien, nos vamos a la separatita. ¿Se ve en mi pantalla, chicos? ¿Sí? Sí, profesora. Listo, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a trabajar todas las preguntitas de nuestro material. Bien. Y si ustedes tienen otras dudas, pues me envían, ¿ya? Esta es la primera pregunta. A ver, la analizan y luego la trabajamos juntos.
A ver. Alternativa correcta sobre la escritura. La escritura ideográfica representa ideas o conceptos. Sí, así es, ¿no? El alfabeto español está conformado por 24 fonemas, no, por 27. ¿Supone un aprendizaje bastante complejo individual? No, no es individual. Tampoco es bastante complejo. Tiene cierto grado de complejidad, pero no es más compleja que la lengua oral. Las lenguas que cuentan con escritura no son ágrafas, efectivamente. Entonces tu respuesta aparecía en la 1 y la 4, ¿ya? 1 y 4. Pregunta 2. Te pedían poligrafía. Veamos. Número 2. Te pedían poligrafía. ¿Dónde se presentaba la poligrafía? Recuerda que la poligrafía es cuando dos o más grafemas representan un solo fonema. En la palabra jueves y Genaro se veía esa poligrafía. Y también la encontrabas en la palabra siempre y xilófono. Bien. Entonces ahí se veían. ¿Por qué? Porque la S es el mismo sonido en ambas palabras, en siempre y en xilófono. ¿Ok? Entonces tu respuesta aparecía en 2, 2 y 3. Si tienen alguna duda, me lo hacen saber, ¿ya? Vamos a la 3.
¿Listo? A ver, caso de polifonía, o sea, buscabas diferentes fonemas representados por un mismo grafema, donde aparecía en gente y gana. Entonces, es la misma letra, pero representa fonemas diferentes. El significado de polifonía. Vamos con la 4. ¿Listo? Veamos. Te pedían la mayor diversidad de dígrafos. Ojo, no es la mayor cantidad, es la mayor diversidad. O sea que presentara dígrafos diferentes, ¿ya? Tenías en la número 2, en la palabra apellido, la doble L, en capellán, también la doble L, en quispe tenías Q y en guerrero tenías GU y doble R. Acá aparecía diversidad, ¿no? Doble L, Q, GU y doble R. 2 es parte de tu respuesta. Y también lo tenías en la 3, porque en la palabra sierra tenías doble R, en llama tenías doble L, en pequeña tenías QU y en guido tenías G. Entonces, en 2 y 3 estaba la mayor diversidad, o sea que aparecieran dígrafos diferentes, ¿ya? No te pedían mayor cantidad, por si acaso. Vamos con las 5.
Muy bien, vamos a completar. Dice, Julián les manifestó, acá comienza una cita textual, entonces debo usar mayúscula. Bien, uso mayúscula. Luego, sin embargo, ¿por qué? Aquí voy a usar minúscula porque es parte del enunciado. Bien. Luego teníamos posiblemente mayúscula. Bien. Mayúscula porque hay un cierre de interrogación. Hay personas que evaden, ya estaba puesto. Y acá cierto con mayúscula. Bien, con mayúscula. Entonces tu respuesta aparecía en Barkeep. ¿Ya? Siguiente pregunta, pregunta 6. Miss, Sí, corazón, dime. en la 5, ¿por qué al último cierto es con mayúscula? Porque, o sea, yo por lo demás estaba correcto, pero en la última yo pensé que iba con minúscula. Es que acá hay un punto. Bien. Como acá hay un punto, tienes que iniciar con mayúscula. ¿Ok? Está bien, Miss, ¿Listo? gracias. Ya, muy bien. Vamos con la preguntita 6. Te pedían las incorrectas. Ah, no, la correcta escritura. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuánto cuesta el lomo saltado? Lo tenía que estar con mayúscula, ¿no? Porque había un cierre de interrogación. Entonces, estaba mal. Mateo, ¿a qué hora? A tenía que estar con minúscula, ¿no? Porque es parte del mismo enunciado. ¿Qué intenso calor hubo en febrero? La temperatura fue 26 grados, sí es correcta. Vargas Llosa escribió varias obras. La Casa Verde, sí. 3 y 4, ¿ya? 3 y 4. Recuerda que obras literarias lo llevan mayúscula inicial. Muy bien, listo. Vamos a la 7. Pregunta 7.
Muy bien, veamos. Uso correcto de mayúsculas o minúsculas. La capital de Egipto es el Cairo. Él debió estar con mayúscula, ¿no? Y así es el nombre, el Cairo. Juana la loca, la debió estar con minúscula. El ojo, se llama ojo nada más, no es el ojo. Bien. Luego, Fernando de la Rúa, la con minúscula. Entonces la E era la correcta. Muy bien. 8, correctas, incorrectas. Claro que sí. Voy a regresar a las 7, chicos, un ratito. Ya, descartábamos avión porque el Cairo, su nombre es desde el artículo, el Cairo, o sea, debió estar con mayúscula él también. En barco, solamente loca, la no, solamente el apodo, ¿bien? O el sobrenombre. En C, el periódico no se llama El Ojo, se llama Ojo, entonces él debió estar con minúscula. Fernando de la Rúa, la debió estar con minúscula, ¿bien? En cambio, Los Pollitos ese es el nombre del lugar. Listo. Volvemos a la 8. Dice, el feudalismo fue el sistema político predominante en Europa Occidental. Feudalismo debió estar con minúscula. Bien, entonces estaba mal, era incorrecta. El Día de los Muertos se celebra en América Central y América del Sur. Esa era correcta. Cada 2 años la UNESCO otorga el Premio Internacional a José Martín. UNESCO estaba mal, ¿no? Porque es un acrónimo, debió llevar solo mayúscula inicial, entonces debió estar con minúscula. La Orden de San Agustín fue establecida por la Iglesia Católica en Roma. A ver, esta es correcta, ¿no? Entonces tu respuesta aparecía en casita. Ya está. Pregunta 9.
Muy bien, veamos la preguntita 9. Incorrecta escritura. A ver. José de la Riva Agüero, ya, tenía error, ¿no? Tenía error. D tenía que estar con minúscula. Y en José de la Mar, la tenía que estar también con minúscula. Laura Lamota, D de la Cruz, ya, esa estaba correcta. El oso de anteojos tenía que estar con minúscula. Bien. Y aún no ha sido reparada la montura del telescopio también con minúscula. Entonces, 1, 3 y 4 tenían error. Vamos con la pregunta 10. A ver, me dicen, ¿por qué la 3 estaba mal en la 9? A ver, vamos a volver ya. ¿Por qué la 3 estaba mal? Por oso y anteojos. Razas de animales van con minúscula. Por eso. Bien. Ok. Vamos a la 10. Desea postular a la Facultad de Derecho y Ciencia. Facultad tenía que estar con mayúscula. Bien. Vizcarra, el expresidente de la República creó el partido Perú Primero. Ya, ese era correcto. Este es tu clave. ¿Por qué no sé? Grupo Romero. Grupo debió estar con mayúscula. Alicor y Ranza debieron estar solo con mayúscula inicial porque son acrónimos. La Sala Penal Permanente de Casación forma parte del Poder Judicial. Sala también debió estar con mayúscula. El cardenal visitó la iglesia La Merced y se reunió con el párroco. Cardenal debió estar con minúscula. Merced debió estar con mayúscula y párroco debió estar con minúscula. ¿Ok? Mis, Listo. Sí, la alternativa A, ¿por qué no era? por la palabra facultad debió estar con mayúscula. Ah, ok, ok. Gracias. Listo.
Vamos con la preguntita 11. Muy bien, veamos. Dice, correcta escritura. El plano horizontal en el cual se produce el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol se llama plano de la eclíptica. Es correcta, ¿no? Es correcta. Bien. Número 2. El trópico de Cáncer es uno de los paralelos del planeta que están ubicados en el hemisferio norte al norte del Ecuador. Trópico tenía que estar con minúscula, hemisferio norte con minúscula y Ecuador también minúscula. ¿Ya? Número 3. El cono sur debió estar con mayúscula. Situada en el centro oeste con minúscula. Limita al oeste con océano, océano debió estar con minúscula. Bien. Y también la provincia constitucional debió también estar con minúscula, solamente Callao con mayúscula. ¿Listo? Y la 4 era correcta, ¿no? Entonces tenías en 1 y 4. Siguiente, pregunta 12.
verdadero o falso sobre esos enunciados. A ver, chicos, vemos. En la oración, durante el Paleolítico inferior o Edad de Piedra existió el Homo habilis. Se han empleado correctamente las mayúsculas. El problema estaba en inferior y habilis. Ya tenían que estar con minúscula. Entonces, esto es falso. Una palabra en el bibliotecario mendigo fue representante del romanticismo peruano, debe ir en minúscula. Sí, peruano. Peruano tenía que estar en minúscula. La escritura es incorrecta en según la psiquiatría. El síndrome de Estocolmo ocurre cuando hay vínculo afectivo del secuestrado hacia el secuestrador. Psiquiatría debió estar con minúscula y síndrome también. Entonces era verdadero, porque estaba incorrecto. Se han omitido dos mayúsculas en la Guerra Fría. Eh, tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial, liderado por los Estados Unidos y la Unión Soviética. Guerra Fría necesitaba mayúscula, pero soviética también. Entonces no eran dos, eran tres. Entonces tenías falso, verdadero, verdadero, falso. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. No sé si ha quedado alguna preguntita, chicos. ¿Alguna duda? Tenemos estos 5 minutitos antes de terminar la sesión.
Miss, una pregunta. Hijito. Cuando en una oración, por ejemplo, hay un vocativo y luego de la coma del vocativo sigue un signo de interrogación o un signo de exclamación, la siguiente letra que le sigue va a ir en mayúscula, ¿cierto? Cuando tienes un vocativo, a ver, veamos el caso, ¿ya? Digamos que aquí yo tengo la oración Sonia, coma, así, y dices que acá comienza una pregunta, ¿sí? Sí. Esa sería la forma, Sí, sí. ya. Acá vas a usar minúscula. Digamos que la pregunta es ¿a qué hora llegarás? Acá usas minúscula. ¿Por qué? Porque ahí tienes la coma, ¿ok? Entonces aquí usas minúscula. Bien. Ahora, si tú Sí. tienes el vocativo y dejas espacio, vas a poner 2 puntos. Ahí sí vas a usar mayúscula. Mañana se presentará. Ya, y continúa. Cuando es un vocativo y dejas espacio con 2 puntos, sí usas mayúscula. ¿Ok? Ok. Listo. Si es con exclamación sería igual, ¿no? Con minúscula. Así es. Ya. Otra pregunta. Cuando el vocativo va dentro de la interrogación, o sea, dentro de la pregunta, Ok. sí. Solo si está al final, ¿ya? Cuando está al inicio el vocativo está fuera de la pregunta, pero para que esté dentro de la pregunta tendría que aparecer en la parte final. Por ejemplo, que dijera, ¿a qué hora llegarás, Sonia? Ahí tienes al vocativo dentro de la pregunta. Ah, solo al final lleva mayúscula la pregunta, al inicio. Claro, al inicio lleva mayúscula y el vocativo estaría al final, ¿no? Ah, al medio también puede ir el vocativo, ¿no? ¿O no? Claro, iría entre comas. Entonces ahí sería algo así. Vamos a ver. ¿A qué hora, Sonia, llegarás? Así. Mm. También iría con mayúscula. El vocativo, porque es un nombre propio en este caso. Pero si Claro. fuese alumnos, por ejemplo, iría con minúscula, ¿ya? Ah, ok, ok. Y en el anterior también iría con minúscula si fuera común. Claro, si es un sustantivo común, no tienes por qué ponerle mayúscula. Ok, ok. Ya entendí. Gracias, Miss. Listo, hijito. Muy bien. Bien, chicos, entonces hasta ahí trabajamos por hoy. Les agradezco mucho su asistencia. La próxima semana vamos a trabajar la segunda parte de escritura, que es tildación. Bien, cuídense muchísimo. Que Dios los bendiga.